Buenas noches, continuando con nuestro estudio de las sentencias SQL. En esta noche vamos a estudiar un poco acerca de las sentencias SQL con más de una tabla. Como recordarán en lo que vimos en la clase presencial, pues nosotros podemos utilizar más de una tabla para poder mostrar la información que se nos pueda estar solicitando. Por ejemplo, recordarán que en los diseños de base de datos que hemos realizado o que cuando lo estudiamos, veíamos de que mediante el diseño bien hecho de una base de datos, nosotros podríamos tener la información distribuida en diferentes tablas y que mediante alguna relación entre las tablas, nosotros podemos presentar la información completa de A o B entidad. Por ejemplo, la información de un empleado no solamente está en la tabla empleados. Podemos tener la información de los pagos realizados a un empleado, los descuentos realizados a un empleado, y estas podrían estar en diferentes tablas. Y mediante la sentencia select, nosotros podríamos entonces obtener la información al relacionar esas tablas. Entonces veíamos también eh, durante la clase presencial que nosotros podemos tener diferentes tipos de relaciones entre tablas y por ejemplo veíamos el cross join, que es esta, ya lo vamos a ir a comprobar, y que es, como les decía, es un producto cartesiano de relacionar un elemento de una tabla, se relaciona con todos los elementos de la otra tabla, lo cual no es un resultado, digamos, óptimo, ya que no necesariamente hay relación en el elemento 1, digamos, de la tabla 1 con el elemento 1 de la tabla 2. Podría ser que esté relacionado con el elemento 2 y no necesariamente con el 1. Entonces, por eso es una relación que no es como la más óptima, pero sí veíamos que es importante para nosotros, por ejemplo, establecer relaciones del tipo inner. Y como recordarán, sentencias de SL se une con más de una tabla a través de una sentencia inner, nosotros podemos recuperar solamente la información que está relacionada al mismo registro o elemento en más de una tabla. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos eh, ver, por ejemplo, de la tabla, veamos, empleados, por ejemplo. Eh, Recuerden que nosotros podemos, para evitarnos de digitar mucho, podemos simplemente poner un alias a esa tabla y al hacer referencia nos resulta mucho más sencillo ahora, mucho más que antes cuando veíamos sentencias de una sola tabla que hace referencia a los elementos de cada una de las tablas sin confundirnos, ya que de repente podríamos tener el mismo dato o el mismo campo en más de una tabla. Entonces, por el caso, vamos a utilizar el empleado ID. Vamos a poner veamos, first name. Vamos a poner también el last name, que es el apellido. Ahí está. Entonces, esto es lo que ya antes pedíamos, una sentencia de una sola tabla. Ahí lo podemos ver. Pero ahora nosotros quisiésemos, por ejemplo, saber qué órdenes ese empleado ha realizado. Veamos, por acá tenemos, y como recordarán, esto fue algo que nosotros hicimos en el diseño, el crear las llaves foráneas, por lo cual aquí tenemos eh, el ID del empleado también en la tabla de las órdenes. Por eso era de importancia que entendiésemos en aquel momento el poder crear ese tipo de llaves foráneas. Entonces, si nosotros hacemos un inner,
recordarán que eso fue bueno, eso ya lo habíamos visto, inner join, ese es el elemento que une las dos tablas. Esta es la tabla de la izquierda, recuerden eso porque más adelante lo vamos a recordar nuevamente con la tabla del lado derecho. Entonces en la tabla del lado derecho vamos a colocar orders. Le vamos a poner alias a esto también para que nos facilite. Luego que hemos puesto la tabla, el from, recuerden, from es importante, tabla del lado izquierdo, el alias, el inner, la tabla del lado derecho y su alias. Ahora lo que continúa es la cláusula on, y lo que él espera es que nosotros le digamos en base a qué se estamos relacionando esas dos tablas. Entonces lo que hacemos es pues darle o proveerle el campo que nos va a permitir relacionarlo. De hecho, podríamos tener más de un campo que podría estar relacionado. En este caso, lo vamos a relacionar únicamente por el empleado. Entonces decimos empleado ID es igual a la orden o y empleado ID. Entonces ahora yo puedo accesar, al haber establecido esta unión de estas tablas en la cláusula from, ahora yo puedo acceder también a los datos de cada una de las órdenes que ese empleado está relacionado por haber atendido la orden. Entonces podríamos decir, bueno, entonces muéstreme el order ID. En los casos que el campo no se repite, nosotros podríamos obviar el alias y poner order ID directamente. Vean de que eso no produce ningún error. Sin embargo, el empleado ID existe en ambas tablas. Existe tanto en la orden como en la tabla empleados. Empleado ID. Entonces, como ven, existen ambas tablas. Si yo no le digo específicamente de qué tabla voy a seleccionar esa información, al ejecutar esto, vean de que dice el nombre de columna empleado ID es ambiguo. Entonces, como les he mencionado en otras ocasiones, es importante de que ustedes pues interpreten estos mensajes que se están dando acá. Esto nos parecía, por ejemplo, cuando hacíamos group by, les decía el campo tal no es válido porque no está incluido en un group by. Entonces, si nosotros no le decimos, mire, lo vamos a obtener de E, por ejemplo, o no le decimos, mire, la voy a obtener de O, por ejemplo, como ven, el resultado es el mismo, solo que estamos obteniéndolo de una u otra tabla. Entonces, al hacer esto, pues funciona exactamente igual que cuando hemos estado haciendo tablas o sentencias de una sola tabla. Entonces, pues en cuanto a quizás a la dificultad que se podría dar a la hora de crear una sentencia de este tipo, es quizás recordar el modo en que se establece la relación. Porque de lo demás, nosotros ya estudiamos al respecto. Es decir, ustedes saben hacer o deberían saber hacer un sum o un count o un average. Y eso lo vamos a utilizar ahora acá. Entonces, como ven, este inner, como les he mencionado, va a retornar solamente los registros aquellos en el que un empleado está relacionado exactamente con una orden. Si por ejemplo hubiesen empleados que no tienen órdenes, estos no se mostrarían. Igual
si de repente no tengo órdenes y no tengo el empleado correspondiente. Esos no se mostrarían. Aquí se muestran exactamente los que tienen una relación entre sí. Ahora, no necesariamente nosotros estamos atados a unir solamente dos tablas. Nosotros de repente podríamos requerir, por ejemplo, saber información que no está contenida en estas dos tablas. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, si de repente nosotros queremos saber, imagínense eh, el monto que obtuvo en cada una de estas órdenes o vendió este empleado, entonces nosotros podríamos de repente poder relacionar otra tabla. Esta se encuentra acá en los order detail. Igual es una buena costumbre, como les digo, hacer un alias para evitar estar repitiendo el nombre completo de la tabla en cada uno de los campos acá arriba o en la relación que vamos a establecer. Entonces, vamos a hacer la relación. Ven de que si es una tabla que ya mencionamos antes, solo hacemos entonces on. Y en este caso vamos a relacionar el order ID de la tabla order detail con el order ID de la tabla orders. Si yo quisiese relacionar directamente con el empleado, vean de que no tenemos ningún campo en común que permita esa relación. Lo estamos haciendo a través de una tercera tabla, en este caso order detail. Entonces lo que vamos a hacer es pues decirle que esa tabla o esa relación se va a basar en el campo order ID y que va a ser exactamente igual a la order ID que se encuentra en order detail. Ahora ven de que este nuevamente está marcado y si ustedes ponen el puntero sobre el mensaje o lo subrayado acá les dice que es ambigua antes de su ejecución. Entonces vamos a ponerle que eso lo vamos a obtener de la tabla orders. Eso quita el mensaje de error o, o la advertencia que hay un error. Y ahora nosotros podríamos hacer entonces obtener, por ejemplo, unit price por el quantity y eso le vamos a decir que es monto. Sin embargo, al ejecutarlo de este modo, vean qué va a pasar. La orden 10248 se repite tantas veces como productos ID se encuentren en ella. Es decir, en esta eh, orden tenemos tres productos, por lo cual obtiene el subtotal de cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es entonces hacer un zoom de ese cálculo. Eh, como les había mencionado también, es una buena práctica que ustedes vayan intentando esto para que no se vea ahí desordenado y les facilite quizás de repente hacer las correcciones cuando tengan un error. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer de este cálculo que estamos haciendo un zoom. Cerramos exactamente donde está el segundo campo. Y eso pues nos provoca que ya tengamos el alias que le vamos a poner al resultado. Recuerden, por ejemplo, si ejecutamos esto, nos va a decir que tenemos que no es una sentencia válida porque el empleado ID no está agrupado, no existe un group by. Entonces, vamos a hacer
recuerden que el mensaje, si yo solo pongo, por ejemplo, este campo, lo que va a hacer es que va a pedir luego el segundo campo. Pero aquí falta by. Vean. Y va a seguir hasta que hemos agregado todos los campos que deberían de estar en el grupo I. Debería estar el first name. Debería estar el last name. Recuerden que aquí agrupamos todos aquellos campos que no se están operando en la función agregada. Y el order ID. Los demás están en la función agregada, por lo cual no es necesario que se agrupen. Ahí está. Ahora vean de que solo aparece una sola vez cada orden y nos dice qué empleado fue el que le atendió. Entonces, me parece que, eh, por ejemplo, aquí podríamos hacer otra función calculada y si yo quisiese, por ejemplo, el valor del IVA por separado, yo ocupo esta misma, la copio y eso lo multiplicamos por 0.13 y le vamos a decir que eso es IVA. Ahí está. Eso me parece que se les solicitó en el examen anterior. Si pido que lo redondeen, coma, 2 es el número de dígitos significativos. Y ahí está. Entonces, como ven, nosotros podemos hacer cuantas tablas nos sean necesarias para llegar a establecer un registro que nos sea mucho más descriptivo de la información. Entonces, no necesariamente estoy atado a que solo de una tabla, sino que podemos ir uniendo cuantas sean necesarias. Eh, Veamos si podemos, o quizás lo vamos a hacer en las siguientes, pero esto, eh, lo importante de este primer ejemplo es que estamos utilizando inner join. Y vamos a ver que podemos utilizar los otros que están por ahí descritos. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos a, pues quizás para mantener el ejemplo visible, vamos solo a hacer una separación acá y vamos a con el siguiente. Vamos a ver ahora el left y el right, que son casi lo mismo, solo depende de cuál es la tabla que va a tener mayor importancia. Entonces, podríamos, por ejemplo, eh, vamos a buscar los registros de la tabla orders. Vamos a buscar customers primero. Vamos a buscar ahí, en todos los campos de la tabla customers. Tenemos esto y vamos a utilizar customer ID. Ahí está. Bueno, eh, como veíamos en la gráfica anterior, este inner join, como decíamos, muestra solo los registros que son comunes en la relación de dos tablas. Ahora, el left lo que va a mostrar es todos los registros del lado izquierdo, left, quiere decir que es la primera sentencia, la primera tabla que ponemos en la relación es izquierda, es left, y va a mostrar todos los de esa tabla más aquellos que sean en común con la siguiente o la tabla de la derecha. En este caso vamos a buscar relacionarlos con, vamos a demostrar con el inner join antes y lo vamos a relacionar con la tabla orders. Entonces el campo en común es el customer ID.
Vamos a relacionar ambas tablas por ese campo. Ven de que lo marca como ambiguo. Le vamos a poner que lo ponga de la tabla customers. Ahí está. Y ahora vamos a decirle que de la tabla orders nos ponga el order date. Como mencionaba antes, no necesariamente tengo que calificar en este caso porque existe solamente en la tabla orders. Y le vamos a poner el shipper date. Que es una coma. Shipper date. Ahí está. Si lo hacemos con inner, nos muestra que son 830 registros que son en común. Ahora, como mencionamos en el anterior, de repente quizás no todos los customers tienen orders. Entonces, esta sentencia, si yo le dijese, por ejemplo, mire, muéstrame todos los clientes y las órdenes relacionadas. En ese caso, ustedes no podrían establecer un inner, sino que tendrían que establecer un left order join. Vamos a reemplazarlo. Y veamos ahora al ejecutarlo. Vean de que ahora nos dice que son 832 registros. Eso quiere decir que dos clientes, dos customers, no tienen órdenes. Y son estos que están al final. Vean de que no tiene order date estos. Lo que quiere decir que no tienen ninguna de las ninguna orden pendiente o creada. Entonces, vean cómo cambia. De repente, eh, quizás pudiésemos quizás contarlas para ver cuántas tiene para poder establecer el uso de una función agregada. Si yo le digo, mire, deme los números, la cantidad de órdenes por cada cliente, tendría que hacer algo como esto. Obviamente, por ser una función agregada, va a requerir, llegamos un group by, vean, ahí está. Entonces vamos y agregamos el group by. Y aquí está la cantidad de órdenes. Si queremos ordenar esto, eso también es algo que se les pidió en el examen. Descendente, por ejemplo. Este es el cliente que más órdenes tiene. Y ahí va disminuyendo hasta que tengamos aquí no nos está mostrando. Permítame, vamos a revisar. Bueno, ok, aquí estamos. Si se recuerdan, estos dos registros eran los que no tenían órdenes. Sin embargo, aquí nos dice que tienen una orden. En realidad, cuando nosotros establecemos este count, él está contando la cantidad de registros que aparecen. Entonces, aunque tenga una orden nula, vamos a deshacerlo como estaba al principio para que vean esto. Ahí está. Si nosotros ejecutamos esto, nos vamos hasta el final. Estos dos, no tienen orden. Cuando hacemos el conteo, lo que está mostrando es que aparecen al menos una vez. Vamos a otra vez a hacerlo como está ahora. Ahí. Al ejecutar esto,
diciendo que tienen una. Entonces, el conteo no necesariamente siempre va a ser un asterisco. Nosotros podemos establecer que nos cuente algún campo en particular. Para el caso, vamos a contar el order ID. Cuando hacemos el count de esto, ahora sí, nos dice que esos dos registros tienen 0 órdenes. Entonces tengan cuidado cuando establezcan qué van a contar. Si le ponen asterisco, él va a contar la cantidad de registros que aparecen, al menos en el resultado. Más sin embargo, no estamos contando en este caso la cantidad de órdenes. Ahora, eh, vamos a copiar este mismo query y ahora vamos a decir que nos interesa que muestre todas las órdenes, aunque no tenga un cliente. Entonces este va a ser casi imposible eh, que nos devuelva un resultado, ya que todas las órdenes en esta tabla ahorita son, vean, entonces aquí, bueno, aquí es obvio porque, como recordarán, esos clientes no tenían órdenes y eso es lo que estamos contando. Entonces, por eso esos clientes no aparecen. Si hubiésemos mostrado, por ejemplo, el order date y el ship date como estábamos haciendo al principio, el resultado hubiese sido igual que cuando hicimos el inner. Veamos, vamos a marcar solo esta parte. Se recuerdan que eran 830 registros, son estos. Eso quiere decir que está mostrando solo los clientes que tienen órdenes o, en este caso, las órdenes que tienen cliente. Cuando hacemos el conteo, también pues cambia el resultado porque estaríamos contando órdenes. Y estos dos clientes que habíamos determinado no tienen órdenes, por lo cual tampoco se muestran en el resultado. Bueno, y para establecer o mostrar el resultado de la último tipo de relación, el full, vamos a ocupar la misma sentencia y lo que vamos a hacer es, veamos primero esto, el full order join, entonces mostraría todos los registros de la primera tabla, incluyendo aquellos que están en común, más los registros de la segunda tabla, como se muestra en este resultado. Entonces, vean de que, por ejemplo, en este caso, eh, este empleado ID 5 no tiene un registro relacionado en esta otra tabla. Sin embargo, lo está mostrando. Al igual que este departamento de IT no tiene empleados relacionados y también lo muestra. Entonces, es como mostrar todos los registros independientemente tengan su correspondiente relación en la otra tabla. Entonces, pues en este caso es, es un cross join o full order join que también lo veíamos en clase. Sin embargo, estos son, quizás ni lo vamos a hacer porque nos es más útiles estos tres que tenemos acá. Bueno, entonces quizás a continuación lo que voy a hacer es ponerles una serie de ejercicios. Les voy a dar, por ejemplo, de qué tablas van a sacar la información y ustedes deben establecer, como hemos hecho en cada uno de estos ejercicios, el tipo de relación que va a tener. Y se les menciona en el ejercicio si es inner, si es eh, full o left o right. Y ustedes lo determinarían a partir del enunciado del ejercicio. Por ejemplo, como decíamos en esto, todas las órdenes, aunque no tengan cliente, o todos los clientes, aunque no tengan orden, ese tipo de ejercicios. Es importante que pues pongan un poco de ejercicio en esto porque este tipo de relaciones
son las que nos van a ayudar un montón en otro tipo de ejemplos que vamos a quizás a ver en el segundo curso, pero que son de mucha importancia a la hora de mostrar o reflejar la información. Nos vamos a quedar hasta acá y les voy pues, a poner los ejemplos o ejercicios para que ustedes los desarrollen. Gracias y buenas noches.